Sin duda, los personajes furros son muy queridos y aunque no lo creas, no es por su diseño tan provocativo. El día de hoy vamos a analizar el por qué. Con varios personajes consulté, siempre con mi especialista de furros, nuevamente, contacto de confianza, que te invito a que lo sigas, que es súper bien, el buen amigo Didi. Para los egipcios, los animales eran símbolos de poder, protección y muerte, cierta fertilidad y la guerra. Y aunque obviamente los egipcios no podríamos decir que eran furros, obviamente, como hoy entendemos en el propio fandom, esa idea de darle en mente emociones y poder divino a ciertas figuras de animales es una de las raíces más antiguas a que el día de hoy veamos en el propio cine furro. Personajes animales que hablan, sienten y cargan con significados mucho más profundos que solo ser un animal tierno. Y por eso, mi querido espectador, tienes que estudiar, porque si no vas a terminar hablando de furros para ganarte el pan de cada día. Soy ingeniero, bro. Diane funciona también como un personaje porque combina tres cosas que el propio fandom le encanta: el estilo visual, la competencia y cierta vulnerabilidad que hay en este personaje. Es una ex ladrona legendaria que decidió cambiar de bando, ahora juega del lado de la ley, pero sin dejar de ser igual de peligrosa y bastante inteligente. Como gobernadora se presenta muy segura, elegante y con un discurso muy bien hecho. Parece la típica política intocable, pero dentro de la película se encarga de romper esa imagen perfecta cuando descubrimos que en realidad es la Garra Escarlata, una de las criminales más famosas del pasado. Ese giro en serio la vuelve bastante más interesante. De repente ya no es solo una autoridad que quiere atrapar a los simples tipos malos, sino alguien que perfectamente entiende cómo piensan, porque ella era como ellos. Eso la separa de otros personajes buenos del cine animado. No es ingenua ni idealista, es alguien que ya vio el lado oscuro y aún así eligió cambiar. Su relación con Lobo no es solo coqueteo, hace que los quieras chipear. Gracias a Dios de que el chip se hizo realidad, hermano, es tremendo cine esto. Es un paralelismo, ella ve en el fandom el ladrón que ella fue, y él ve en ella la prueba de que sí es posible dejar de ser el malo, sin dejar de ser uno mismo. La muerte es uno de los pocos villanos que realmente imponen. Desde su primera aparición se siente diferente. No entra con ciertos chistes ni con canción, ni con un plan ciertamente ridículo, sino con un silbido que impone bastante. Ese pasa tranquilo y una mirada fija que deja claro que no está jugando. Su diseño es sencillo, pero poderoso. Un lobo alto, con capa, ojos imponentes, dos hoces que están cruzadas y un lenguaje corporal reflejado, como alguien que siempre sabe que va a ganar. ¿Pensaste que solo mujeres iba a hablar? No, mi querido espectador, también pienso en ti, espectadora. No sabe, no necesita gritar para dar miedo. De hecho, cuando más calmado está, más tenso se siente todo. Es una combinación de elegancia, amenaza y simbolismo. Es lo que hace que el público lo vea como algo más que un simple antagonista. Es literalmente la muerte, caminando detrás del protagonista. Lo que lo vuelve bastante interesante y querido es que, a diferencia de otros villanos, él tiene esa razón. No viene a conquistar el mundo, ni destruirlo porque sí. Aparece porque el gato ha desperdiciado todas sus vidas y se burla de la propia muerte. Es como si le quisiera dar una lección. Puede tomarse como un simple berrinche, pero igual sí lo deja reflexionando. No se presenta como un monstruo injusto, sino como alguien que está harto de que se burlen de él. Eso cambia totalmente la dinámica. El miedo siente el gato que no solo va a morir, sino enfrentarse a alguien que le está diciendo la verdad en la propia cara. Y en el viaje del protagonista funciona justamente por eso, porque el lobo lo obliga a meterse sus traumas, a explorar su propia soledad y su miedo tan real. Al final, él no es derrotado ni humillado. El gato no vence a la muerte, simplemente aprende a respetarla y a valorar su última vida. Esa decisión de guión hace que el personaje mantenga esa dignidad y su peso muy simbólico. Luna de Heyuda Boss se ha ganado el corazón porque mezcla perfectamente la estética gótica con una personalidad emo tsundere que se siente muy humana. Oh sí, hermano, aquí no perdona nada. En serio, hay gente que se la quiere follar, hermano, y no sé por qué. Es porque es gótica, ¿no? A primera vista su diseño entra directo por los ojos, oscuro y detalles de emo, collares, los piercings, el típico emo, típico depremen, y esa ropa negra que no se le quita. Es el típico personaje
personaje que parece agresiva, fría y sarcástica, y justo eso la hace ver poderosa y autosuficiente. Pero la serie deja claro que por dentro está rota, se siente sola y tiene muchas carencias emocionales. Esa combinación de look gótico, ecchi y corazón vulnerable es lo que la vuelve tan amada. El público ve más allá de la fachada pasada y conecta con la chica que solo quiere cariño, pero no sabe cómo pedirlo. Funciona porque visualmente es icónica y emocionalmente es mucho más frágil de lo que parece, tiene bastantes sentimientos, es vulnerable en sus momentos. Todo eso es oro para el fandom, pero tomando en cuenta cómo es su aspecto verdadero, te la tirarías, hermano, no la pensarías, iría pa' allá una bolsa y... Ahora Nick, el encanto del zorro pícaro con esa vulnerabilidad bastante humana. Su diseño ya la hace irresistible. En serio, he visto a muchas mujeres que lo aman y le dedican hasta posts y fanarts muy interesantes, para no decir a lo que ellos saben. Tiene esa vestimenta descuidado, corbata chueca, sonrisa ladeada y mirada que lo ve todo. Pero no voy a decir nada. Al principio se presenta como un estafador sarcástico que solo piensa en él mismo, pero cuando conocemos todo su pasado llegamos a entender por qué es así, esa trauma de la infancia y cómo se le llevó a aceptar el papel de zorro peligroso. El personaje se vuelve bastante profundo. Detrás de las bromas y el cinismo, Nick tiene un corazón enorme y una necesidad real de ser aceptado. Su química con Judy, donde pasa de usarla a respetarla y confiar en ella, termina de sellarlo como uno de los furros más queridos y mega chipeados del fandom. En serio, yo no sé por qué esa necesidad de que haya una pareja intraespecie. Ya sé que la culpa es de DreamWorks por hacer que Burro y la dragona tuvieran algo, pero hermano, Nick la va a matar. Y por cierto, curiosidad por si no sabías, se llevan como 8 años. Ya sé que eso no importa, pero igual, te dejo el dato, crack. Lola Bunny de Space Jam es la furra crush clásico porque llegó con una mezcla perfecta. Dios mío, con el diseño que se pasaron de grande, men. Desde ahí te apuesto que comenzaste con tus gustos furros. Tiene esa carisma, seguridad y atractivo visual. Su diseño deportivo, Dios mío, shorts, camisetas, orejas recogidas, postura confiable, la presencia como alguien hábil y rápida de la cancha, no solo como la chica bonita. Desde que aparece deja en claro que no le gusta que la subestimen y que sabe cuánto vale, y eso la hace aún más llamativa. No es la típica heroína en peligro por Vox. Lo reta, lo ignora, incluso cuando el conejo se pone bien tonto. Entendible por qué, literalmente monkey neurona. Y no solo lo presta atención cuando él le muestra cierto respeto. Esa combinación de habilidad, seguridad y coqueteo controlado hizo que toda esa generación la recuerde como una de las furras más icónicas y queridas dentro de la animación. Y por eso cuando le metieron el tremendo nerfeo en la segunda entrega, comenzaron a arderse y a llorar porque le bajaron la gravedad contra la masa, hermano. El señor lobo de los tipos malos es querido porque es el típico ladrón carismático que deja sin dejar de ser un pillo. Terminando siendo un personaje bastante profundo, aunque no lo aparenta. Su diseño estabilizado de traje, sonrisa esa confiada y movimientos tan fluidos lo hace ver como el típico personaje que es genial desde el primer momento. En serio, la facha que se carga con su vestimenta es increíble. Vive cómodo con su papel de villano porque la sociedad ya lo etiquetó así, pero cuando descubre que le gusta hacer el bien, entra en una crisis moral y que lo vuelve bastante humano. Interesante, sus dudas, su intento de cambiar y su forma de lidiar con el equipo, mezclando siempre el humor, la vulnerabilidad, creando un arco de redención que hace que el público no solo se ría con él, sino que realmente quiera verlo triunfar como alguien mejor. Toy Chica de Five Nights at Freddy es de esos personajes que el fandom adoptó como una furra icónica por su mezcla rara entre lo cute y perturbadora. Aunque es una animatrónica de forma de pollo, de diseño juguete, con colores brillantes, ojos grandes y cierto cuerpo que dices, madre mía, pero hey, si lo haces, te vas a morir, men. Es electrónico. Ahora lo turbio de esto, si mucha gente que le gusta, si te lo pones a ver fríamente, es el cuerpo de un niño, men. O sea que, oh no, pero no podemos negarte que es llamativa visualmente. Toy Chica es la única animatrónico y lleva ropa la cual es un short, que para mí la hace ver muy sexy y los hombres la adoran. Mamita, diabla, miren lo que se avecina, mamita. Toy Chica es la única animatrónico que usa ropa, la cual es un short, que para mí la hace ver... Ay, préndale. Oh, Deimos, ¿qué es lo que has hecho, hermano? De día parece una mascota de pizzería adorable, pero en el contexto de Death Note se vuelve inquietante la sonrisa, la mirada fija y el contraste entre lo infantil y lo siniestro que genera mucha fascinación. El fandom la llenó de fanarts, versiones humanizadas y
de interpretaciones, y gracias a eso, ella dejó de ser solo otro animatrónico para convertirse en uno de los personajes más populares y queridos dentro de la saga y la cultura furra. Hermano en Cristo, literalmente yo cuando escribí este guión me mataba de la risa porque decía, Dios mío, lo que va a hablar de esta chica. Es que en serio he conocido gente que les encanta el personaje y sí lo comprendo, pero no, hermano, me voy a electrocutar el pilín. Legoshi de Beastars es un personaje interesante. A pesar de ser un lobo enorme, se siente más humano que muchos personajes reales. Por fuera impone, es bastante grande y pertenece a una especie de cazadores, de una especie depredadora, pero por dentro es bastante tímido, ansioso y está en guerra con sus propios instintos. No sabe cómo manejar lo que siente, tiene miedo de hacer daño y se cuestiona todo: el amor, la violencia y su lugar en el propio mundo. Es una mezcla de cierta apariencia intimidante con un corazón sensible, hace que cierta gente se pueda identificar con él. Él funciona, ya que rompe con ese cliché de lobo alfa. En lugar de ser alguien dominante y confiado, es bastante torpe emocional y está aprendiendo a conocerse al mismo. Y justo esto lo vuelve tan humano y tan querido. En serio, yo cuando vi Beastars se me hizo raro al comienzo, pero ver a este personaje me dio bastante interés de cómo iba evolucionando su propia filosofía. Me dejaba pensando, es increíble. Lo único que no me agrada es que le haya gustado Haru, porque ya saben, ya tienen una opinión de ella. Te dejo ese video para que lo veas después de esto. Burro quiebra el silencio de Shrek y lo obliga a vincularse. Los chistes de él consiguen cosas. Abre puertas sociales, convence guardias, humaniza a Fiona, desarma tensiones. Cuando bromea en momentos incómodos, no se detiene a la historia, la desbloquea. Gracias a él, el dúo continúa el viaje. ¡Hey! ¡Tengo una idiota! ¡Me quedaré contigo! Revela secretos y el ogro aprende a confiar. Burra usa charlas nerviosas y ocurrencias para mantenerlo en movimiento hasta cruzar. Su humor capaz la conversación sobre no es relleno, recuentra el carácter de Shrek y prepara la confianza que permitirá el giro romántico con Fiona. ¿Eres muy alto? ¡Hasta me caes bien! Cada invención graciosa produce una consecuencia práctica. Un comentario alivia la ficción y posibilita un trato. Un juego verbal abre una confesión, una payasada impide una pelea inútil. Burro no solo acompaña, facilita decisiones que de otro modo no se tomarían. Por eso, su comedia es motor dramático y no adorno. La risa que provoca está unida a avances concretos, nuevos aliados, cambios de ritmos, revelaciones y un aprendizaje emocional. Shrek descubre que hablar, escuchar y reír también son formas de avanzar. Me ofendiste, Shrek. Me ofendiste el regacho. Un perrito, un personaje bastante despreocupado por su situación. Su forma de ser provoca risa y al mismo tiempo abre espacio para hablar de miedo, soledad y muerte sin romper el tono de la aventura. Los chistes mínimos, el plan de la terapia, que les rasque la pancita, Perro terapeuta. ¡Mi panza! No. ¡Ándale! No. improvisan su orgullo por ser. Eres el apoyo emocional, no son ocurrencias sueltas, funcionan como herramienta que estabilizan al equipo cuando el peligro y el lobo aprietan. Con Gato, su humor actúa como ancla, lo guía a respirar, a poner nombre, el pánico y admirar que el último deseo encubre terror a ser finito. ¡La me... Esa misma ligereza orienta ocasiones concretas. Permite que Gato confiese a Kitty que escuche la verdad y que los tres recuerden metas realistas en vez de competir por el mapa a cualquier costo. Cada broma ligera tiene un aspecto práctico. Un comentario tierno. Solo he tenido una vida. Tal vez una vida sea suficiente. Corta aspirante de ansiedad. Un juego incoherente desactiva choque entre Gato y Kitty. Una risa bastante franca que impide que el grupo se rompa en el peor momento, incluso cuando parece distraído. Judy Hopps es uno de esos casos curiosos en los que un diseño es bastante adorable. Es un personaje mucho más complejo con la apariencia. Tampoco está al nivel de Lola Bunny de la primera película de Space Jam. Ese sí se pasaron. Lo que hace es que el fandom la quiera tanto. No es solo que sea tierna o trabajadora, sino de la forma en la que historia tiene esa vulnerabilidad. Es alguien terca y también tiene culpa. Y una relación muy particular con alguien que en teoría debería ser su enemigo natural. Desde el comienzo, la vida de la conejita está marcada por una contradicción. Crecer en una granja rodeada de miles de hermanos, padres que hablan de la seguridad, la comodidad y la idea de no arriesgarse, pero sentir dentro de sí esa necesidad casi dolorosa de romper ese molde. Su sueño de convertirse en la policía no es un capricho infantil, sino el símbolo de algo mayor. La necesidad de mostrarse a ella misma y el mundo, que el tamaño de una especie no es un límite para proponerse un gran logro. Incluso puede llegar a inspirar. La primera parte es increíble. ¡Aniquilada, cabra de zanahoria! ¡Aniquilada!
Esa ambición no nace de la soberbia, es una mezcla de idealismo y rebeldía contra un sistema que parece escrito para mantener a los pequeños en su propio lugar. Cuando la protagonista llega a la ciudad, el impacto es grande. Por un lado, el asombro genuino. Parece ser el sueño de su vida. Cualquiera puede ser lo que quiera, según la teoría de Zootopia. Por otro, se da cuenta del golpe de la realidad. ¿Lista para hacer un mundo mejor? Como en la vida real. En el fondo, las estructuras de poder siguen dominadas por especies grandes, fuertes e intimidantes. La asignación al departamento del tránsito no es una humillación laboral, es la forma en la que el sistema le dice gracias por venir, por eso te tomamos en serio. Y aún así, ella no se destruye. Trata de llevar su frustración en esfuerzo, buscando ser la mejor incluso en un trabajo en el que no era lo que deseaba. 200 para el mediodía. Me dice que no te quieres cerca. Es algo con lo que muchas personas del fandom se pueden llegar a identificar. Sentir que una sola oportunidad define todo tu futuro. La relación con Nick no surge de un encuentro heroico, sino de una estafa. Esto es interesante. La coneja se presenta como una idealista y justa. Cae en una trampa básica de un depredador callejero que conoce mejor la ciudad que ella. La dinámica de depredador y víctima se establece desde el inicio, pero de una forma invertida. El supuesto peligroso es quien domina la situación con inteligencia social, mientras la pequeña oficial queda como ingenua. Esta primera derrota la coloca en una posición bastante incómoda. Soy policía de verdad. Soy policía de verdad. Obligando a reconocer que no basta con tener buenas intenciones. También necesita entender el mundo real, que realmente no es tan bonito como ella creía. Conforme la historia avanza, la interacción entre ambos se vuelve bastante emocional. Judy necesita al zorro para resolver el caso, aunque al principio solo lo ve como un medio para divertirse o sacar ventaja, termina viéndola como alguien genuino, distinto al resto. La magia de este dúo no está solo en los chistes o en la química, sino en cómo encarnan una tensión bastante interesante. Tenemos depredador y presa trabajando lado a lado, desafiando siglos de instinto y prejuicio y miedo. Ella representa al sistema que ha establecido desde que era pequeña, y Nick encarna el estereotipo del que se supone que deberías de confiar. Protagonista no se ajena y eso lo hace mucho más interesante. Cuando pronuncia aquel discurso sobre la naturaleza salvaje de ciertas especies, no lo hace con maldad, sino desde una confianza ingenuina en la versión oficial de la ciencia y la autoridad. Cree estar diciendo la verdad, pero lo que en realidad está haciendo es meter miedo histórico hacia los predadores. Esa escena me atrevo a decir que es bastante importante, porque rompe la ilusión del personaje, que es moralmente impredecible. De pronto se descubre que lleva dentro los mismos miedos y sesgos que tanto criticaba en su momento. No es solo víctima de un sistema injusto, también puede convertirse en alguien que meta bastante miedo en un sistema. El impacto de esta equivocación se ve con mucha claridad en su relación con Nick. La mirada de él al sentirse traicionado por alguien que empezaba a confiar es uno de los puntos emocionales más fuertes de esta parte. Judy, que llevaba su aerosol, tizorro, como una simple medida de seguridad, se da cuenta que en el fondo nunca había dejado de ver a Nick como una amenaza oficial. El personaje no solo hiere a su amigo, se confronta a sí misma, a su propia hipocresía, por así decirlo. En esta culpa, donde se revela su sensibilidad tan real. Ese error la destruye por dentro, la obliga a renunciar a regresar a la granja, a cuestionar si realmente es la heroína que creía ser. Sin esa caída, su determinación sería solo orgullo. En cambio, al tocar fondo, ella se vuelve más humilde. Entiende que no basta en querer cambiar al mundo solo por un simple discurso. Es necesario escuchar, pedir perdón, aprender el dolor que ha causado debido a esta equivocación. Cuando decide regresar y hablar cara a cara con Nick, lo hace desde su vulnerabilidad, no desde la autoridad. No intenta justificarse, sino reconocer el daño. Esa capacidad de pedir perdón la vuelve profundamente humana y es uno de los motivos por los que el fandom la percibe como tanta empatía. Es alguien que se equivoca, hiere, llora, pero no huye de las consecuencias. Algo interesante es que la historia utiliza su tamaño como un recurso visual y narrativo. Ella corre cada vez que se enfrenta a alguien grande. La puesta en escena hace la idea de que el tamaño no importa. Pero el detalle más interesante no es que gane las peleas físicas, sino que insiste en mantener su moral, incluso cuando sería más cómodo rendirse. El peso de hacer el mundo mucho mejor es completamente difícil. No es solo algo para tenerlo en mente. Es una carga muy real que empuja a arriesgar su carrera y su reputación.
incluso sus propias relaciones. Al final, los furros más queridos no solo son animalitos bonitos, sino personajes que tienen cierto desarrollo que lo hacen interesante, aparte del diseño tan provocativo que obviamente ya sabemos que lo hacen para traer a ese fandom, pero también tienen ciertos problemas tan humanos, tienen inseguridades, traumas, ganas de ser aceptados y necesitan ese cariño, cosa que más de alguno te puede llegar a identificar. Detrás de cada uno siempre hay algo en lo que vemos reflejados, por eso el propio fandom no solo los mira, los adopta, los dibuja y los chipea y los convierte más que simples personajes. Pero ¿tú qué piensas de esto? Me faltó decir algo más interesante o más profundo, aparte de lo provocativo que pueden ser para algunos. Tú puedes dejarte un punto de vista, te invito a que veas más de mis videos, sé que te encantarán. ¡Vamos! ¿Qué esperas?